Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes y muy bienvenidos de vuelta a nuestra presentación, esta línea de estudios que tiene que ver con la preparación para los eventos que estamos nosotros viviendo actualmente aquí en el planeta Tierra, esperando el pronto regreso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga grandemente. Y estamos aquí para dejarles saber que estamos muy cerca, pero muy cerca, a pasos gigantescos de ver las leyes dominicales que se vienen sobre este país, los Estados Unidos de Norteamérica y el resto del mundo de una manera impresionante. Y no es momento para estar perdiendo el tiempo escuchando a predicadores sensacionalistas, sino aquellos testigos de la palabra de Dios que presentan tal un escrito está. Así que gracias, Padre, por estar aquí de vuelta con nosotros. Un saludo. Saludos. Y gracias, abuelo, el pastor Cecilio, por estar con nosotros, y a mi tío Ariel por regresar y seguir esta línea de estudios que tiene que ver con estar establecidos en la verdad, establecidos en la sola escritura, establecidos en la palabra de Dios. Para empezar, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y la guía de su Santo Espíritu, porque no podemos hacer nada sin la divina intervención de nuestro Dios. Así que, tío Ariel, por favor, si nos pudieras empezar en esta noche con unas palabras de oración. Sí, vamos a los que puedan postrarse para orar. Los que no, por favor, inclinen su rostro ahí donde están. Padre eterno, una vez más estamos aquí delante de ti para pedir sabiduría, mi Dios, de lo alto, para comprender tu palabra, para comprender los tiempos que estamos viviendo, para comprender la importancia que tenemos de preparar nuestras vidas, abrir nuestros corazones para que tu Espíritu Santo entre en ellos y nos transforme y nos haga nuevas criaturas delante de ti, mi Dios. Rogamos por el poder de tu Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que termine la obra que comenzó en nosotros. Sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Y en este sábado comienza que podamos experimentar el gozo de la salvación, adorándote a ti, nuestro Dios creador, y al Cordero. Sé con todos nuestros hermanos y tu pueblo en la ancha faz de la tierra, y con este estudio en esta noche, que sea de bendición para cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última vez. La única diferencia es que me gustaría empezar con una cita. Vamos a leer esta cita que es con la que me gustaría empezar el estudio de esta noche. Dice: la obra principal de Satanás está en la sede de nuestra fe. No escatima esfuerzos para corromper a los hombres que ocupan puestos de responsabilidad y persuadirlos a que sean infieles a sus diversas responsabilidades. Insinúa sus sospechas y celos en las mentes de aquellos cuyo negocio es hacer la obra de Dios fielmente. Mientras Dios está probando y poniendo a prueba a estos ayudantes y preparándolos para sus puestos, Satanás está haciendo todo lo posible para engañarlos y seducirlos, para que no solo sean destruidos ellos mismos, sino que puedan influir en otros para que hagan lo malo y perjudiquen la gran obra. Procurará por todos los medios a su alcance quebrantar la confianza del pueblo de Dios en la voz de amonestación y reprensión, mediante la cual Dios se propone purificar la iglesia y hacer prosperar su causa. Con esto yo quiero empezar porque si vamos a estar hablando de las leyes dominicales, tenemos que ir viendo el tema de la apostasía del liderazgo en contraste con la apostasía nacional del país, de Norteamérica, ¿verdad? Que es el país que actualmente defiende estos principios bíblicos y cristianos. Dios va a tener un pueblo preparado y al mismo tiempo Satanás va a tener una contrarreforma que no va a provenir directamente de Roma, abiertamente diciendo somos católicos, ni tampoco que va a venir directamente los protestantes diciendo hey, somos protestantes, sino que así como en el tiempo de Jesús hubieron esos hombres que se creyeron que eran incluso hasta más perfectos que el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Cristo, como los fariseos, en este caso, ese grupo de hombres, esos fariseos se levantaron para tratar de contrarrestar la obra de Jesús. Lo mismo va a suceder para nuestro tiempo. Y me llama la... Sí.
la cátedra de los rabinos y los doctores. Ajá. Ellos creían que eran los únicos capacitados para enseñar las escrituras. Correcto. Y lo mismo está ocurriendo hoy. La cátedra de las grandes universidades adventistas, entre comillas, están diciendo lo mismo. Ellos creen que los únicos que están capacitados para enseñar, instruir a la iglesia son ellos, los doctores, los grandes teólogos, pero están enteramente equivocados. Hay una cita del espíritu de la profecía. Ahora no pensé que se iba a leer esta cita, pero que está muy bien. Pero lo que voy a decir, lo que dice la señora White, dice ella que en el último gran tiempo, Dios usará a pocos hombres grandes para la terminación de la obra, porque lo humilde de este mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Así que como Dios o Cristo, cuando estuvo cumpliendo su ministerio terrenal, escogió a hombres pescadores, hombres sencillos, los habilitó y los capacitó para hacerlos sus discípulos, de la misma forma, en la última gran hora, Dios volverá a escoger hombres humildes y sencillos para traer las grandes verdades en este último tiempo. Y eso lo estamos viendo. Los que están predicando la verdad del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, son hombres humildes y sencillos que Dios está usando para presentar esta gran verdad, para que entiendan y comprendan que el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, proviene del Padre y del Hijo antes de que se derrame el último derramamiento del Espíritu Santo, Apocalipsis 18. Amén, así mismo es. Y iba a decir que con respecto a lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta próxima cita, ¿verdad? Donde dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 428, dice que en el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Yo estaba pensando, ¿cuándo fue que le llegó esta ruina al Israel literal en el tiempo de Jesús? Cuando ellos negaron a Cristo como el Hijo de Dios. Y vemos nosotros que se le dio un tiempo de gracia, ¿verdad? Que sabemos nosotros que terminó en el 34 con el apedramiento de Esteban. Gracias. Ahora, nosotros estamos viendo que lo mismo que sucedió en Jerusalén en el año 67 al 70 es prácticamente una sombra de lo que va a suceder para este tiempo. Y pudiéramos nosotros prácticamente identificar que mientras Satanás está empujando una contrarreforma dentro de la misma iglesia, ¿verdad? También él estará empujando a través de tres cosas mayormente. Número uno, estará obrando a través de los obreros de las iglesias protestantes, estará obrando a través del liderazgo civil y estará obrando a través del mismo pueblo, porque habíamos leído en el estudio pasado, y quizás voy a poner la cita, y aquí la tienen en pantalla, dice, para obtener popularidad y apoyo, queriendo decir de que el pueblo también va a estar involucrado en pedir estas leyes y el querer que estas leyes se obliguen. Entonces, es importante que el pueblo de Dios no solamente esté preparado diciendo, bueno, hay que ver qué es lo que van diciendo los protestantes o los católicos o el poder civil. No, también lo que es la popularidad, lo que es el voto popular del pueblo norteamericano, y al mismo tiempo los mismos, en este caso, principados o liderazgos dentro de la iglesia, como estamos viendo en esta cita. Que hay dos o tres más, donde la misma hermana White dice que la sede del trabajo de Satanás, la cabeza del trabajo de Satanás, está en la misma iglesia adventista. O sea, que está trabajando en tratar de ahuyentar a las personas de la verdad, usando los mismos líderes del pueblo, como lo hizo en el Israel del Antiguo Testamento y lo volvió a repetir en el Nuevo Testamento con los fariseos. Padre, por favor, lee para nosotros esa cita en la Review and Herald, 15 de junio, escrito en el año 1897. Un momentico, Eliezer. Sí. Antes que Eugenio lea esa cita.
Sí. La cita que tú leíste, ¿no? El tiempo cuando la apostasía sea nacional. Ahora, es una pregunta, ¿en qué consistirá esa apostasía nacional? Esto puede responder, Eugenio, ¿en qué consiste esa apostasía nacional? Espérate. Es que estaba buscando la cita para responder esa pregunta, porque quiero Bien. decir exactamente. Ves tú hablando en lo que encuentro la cita. Bien, la respuesta a esa pregunta es la apostasía nacional es cuando los hombres rechacen la verdad del sábado. La ley de Dios por completo. Exactamente. Pero Así mismo. ya es el establecimiento de la ley dominical y el sábado, cuando ya haya la confrontación directa entre Exacto. el remanente de Dios que estará proclamando la verdad del sábado y por supuesto la mayoría, inclusive aún dentro de la iglesia adventista, que se aliará al papado para el establecimiento de la ley dominical y los políticos, ¿no? Entonces, cuando la mayoría nos abandone, cuando la mayoría acepte el domingo como el día de reposo espurio, por supuesto que lo es, entonces vendrá la apostasía nacional. Y cuando llegue ese rechazo a la verdad del sábado y acepten el domingo, es que ocurrirá la ruina nacional. ¿En qué consistirá esa ruina? Bueno, en que realmente empezará la decadencia moral, espiritual y también física y económica de este mundo y de este mundo, porque el mundo entero va a abrazar esto. Entonces, hermanos queridos, nos estamos acercando a ese tiempo. Este es el momento de ser fiel a Dios. Este es el momento de ser fiel en la observancia del sábado. Yo noto que muchos adventistas del séptimo día transgreden el sábado, cocinando, aunque sea un huevo, aunque sea cocinando espagueti, hablando de negocio, de carro, de moda, de política, de viaje. Muchos viajan en crucero, lo he visto yo, van a montar los cruceros el sábado, porque el sábado es el día cuando en la tarde los cruceros zarpan. Y he visto muchos adventistas, inclusive pastores que venían a mi iglesia, porque yo vivía cerquita del puerto de Tampa, y venían a mi iglesia, adoraban por la mañana y se iban por la tarde al crucero. Hermano, hay una violación completa de Isaías 58:13. Y realmente hay que hacer una reforma en la observancia del sábado. Si no lo hacemos ahora, cuando llegue este momento, esos hermanos que no son fieles en la observancia del sábado se unirán a los observadores del domingo y formarán parte de la apostasía nacional. Así mismo es. Papá, ¿puedes leer la cita antes de que vayas a compartir lo que estabas buscando? Sí, no lo he encontrado todavía porque quería, pero bueno, la cita dice así: el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Y la cita que quería encontrar no la he encontrado, donde habla sobre que la apostasía es cuando se echa por tierra el sábado y se impone el domingo. Y la ruina nacional es cuando ya empiezan a imponer leyes en contra de las personas obligatorias que sentenciarán a aquellas personas que se opongan a este nuevo mandato, como decir, o esta nueva regla religiosa de echar por tierra algo que dice la Biblia y regirte por una sola religión a nivel mundial. Bueno, creo que esto que estábamos leyendo va muy de acuerdo con lo que también está diciendo el pastor Cecilio, ¿verdad? Con respecto a que la apostasía nacional es prácticamente que se está pisoteando la ley de Dios y obviamente los principios católicos en su totalidad, casi todos pisotean la Biblia. Por ejemplo, el Papa es infalible,
Ellos tienen la autoridad de cambiar el día de reposo, tienen la autoridad de cambiar los 10 mandamientos, tienen la autoridad de cambiar la Biblia, tienen la autoridad de perdonar pecados. O sea, todo lo que la Biblia va enseñando, ellos como que lo van contradiciendo en su totalidad, ¿verdad? Y me llama mucho la atención. Oye, Ahora, sí, y también dicen, bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ellos correcto. dicen que procede de otro ser. Sí, o sea que es otro ser, ¿verdad? Es otro ser, exactamente. Es otro ser. Entonces, antes de pasar, la cita que estaba antes dice: aquí. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos. Sí. Y uno de esos principios o su doctrina principal es la Trinidad. Así mismo es. El Estado va a estar al control de eso también. Esto, sí, en el tiempo de 1888, cuando estaba por derramarse el Espíritu Santo, porque fue rechazado la verdadera justificación por la fe de Wagner, que presentaron Wagner y Atellón, ¿no? Ya allí habían leyes dominicales que se estaban legislando. Quiere decir que tanto la ley dominical y la Trinidad van a ser exaltadas juntas en el último tiempo, cuando se establezca la ley dominical. Así mismo es. Así mismo es. Dice esta cita, Teoría, por favor, lee para nosotros. Esta cita dice que es de la Mensajera del Señor en Evangelismo 174, 1899. Dice: cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. ¿Cuál es el aspecto de la cita de lo que estamos viendo? Es que también se va a pisotear la historia de este país. O sea, ¿cuál es la razón por la cual los Estados Unidos se fundó en Norteamérica? Específicamente porque los protestantes huyeron de Europa buscando la libertad que no tenían en Europa. Y eso es exactamente a lo que este país va a conllevar, este país va a llegar a ser. Es ese mismo poder opresivo que se encontró en Europa desde los tiempos de la Reforma, ¿verdad? Abuelo, ¿querías compartir algo? Sí, esto lo dijimos en el viernes pasado, ¿no? Y es bueno recalcarlo. Cuando las iglesias protestantes se unen con el poder secular para sostener una falsa religión, y ahí viene la ley dominical. Hermanos, por favor, no se hagan eco de los predicadores alarmistas que dicen ya Trump va a poner la ley dominical. No es así. Perdón, la ley dominical no viene así. La ley dominical viene cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, que es el poder político, para sostener una falsa religión, entonces la cual se opusieron sus antepasados, soportando las más terribles persecuciones. Entonces el día de descanso papal, el domingo, viene, recuerden, la unión, la iglesia va a llevar la voz cantante. El protestantismo de las iglesias de Norteamérica llevarán la voz cantante, le pedirán a sus líderes políticos por la situación económica y también social y atmosférica, los elementos de la naturaleza, los desastres, todo ellos van a necesitar. O sea, que lo que está ocurriendo en la tierra, los desastres, las desgracias, la violencia, el caos, ellos dicen es que Dios está castigando porque hemos olvidado su día de reposo el domingo. Y ellos lo pedirán a los líderes políticos lo llevarán a las cámaras y luego el presidente lo firmará. Ese es el proceso, hermano. Así lo dice la señora White. No le hagamos más caso a los predicadores sensacionalistas que no leen lo que dice la profeta de Dios. Miren, hay una advertencia para el pueblo, y es que la iglesia no puede convertirse al mundo. Si nosotros seguimos el mismo estilo del mundo, sin buscar la palabra de Dios, y en este caso el testimonio de Jesús, estaremos en problemas, ¿verdad?
Miren cómo va avanzando este tema de las leyes dominicales dentro de la perspectiva que Dios le dio a la profeta. Por ejemplo, en el comentario bíblico, página 987, vemos que dice: se repetirá la historia. Si nosotros nos ponemos a ver en la historia, nosotros vemos que Constantino, por ejemplo, que fue el primer emperador en imponer una oración en domingo, no lo estaba haciendo por obligación a los paganos. Lo estaba haciendo para ganarse el voto ¿de quién? De los cristianos. Los cristianos estaban siendo perseguidos, los cristianos estaban siendo matados, y mientras más mataban cristianos, más crecía el evangelio. Y Constantino se dio cuenta y dice: oye, mientras más los matamos, más se multiplican. Por lo tanto, matarlos no es qué cosa, no es la solución. Obviamente Satanás aprende la historia y él ahora no va a empezar con una matanza mundial, no, él va a tratar de engañarnos, de poder ganar a las masas, a las inmensas cantidades de grupos denominacionales cristianos allá afuera, para entonces eventualmente, cuando quede un pequeño remanente, él dirá: bueno, este remanente ahora puede ser eliminado, y obviamente tratará de matarnos. Pero miren ustedes, se repite la historia. Constantino le da a los cristianos lo que ellos querían: protección para su adoración, protección para su religión, pero con dos cosas en especial. Número uno, ya la religión cristiana no iba a ser tan pura como era conocida como antes, y ahora se iba a cambiar el día de la adoración para mezclar ambos grupos, tanto paganos y civiles, como la religión cristiana. Se reemplaza el sábado, que se estaba guardando por casi 300 años desde que empezó exactamente, casi unos 300 años, porque Cristo murió un poquito antes murió ahí por el año 31, si no más me equivoco. Entonces vemos nosotros que por casi 300 años se estaba guardando el sábado, ahora él lo cambió para el domingo. Miren cómo dice la cita: será ensalzada la falsa religión. Lo mismo que hizo Constantino, ensalzó una falsa religión, mezcló el cristianismo con principios o puntos de adoración que no tienen nada que ver con la Biblia. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, será erigido como la imagen de Babilonia. Y esto es interesante: la imagen de Babilonia, ¿verdad? Se ordenará a todas las naciones, no solamente los Estados Unidos, y lenguas, no solamente los que hablan inglés, y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Padre, lee para nosotros la próxima cita, que sí está en el contexto. En el contexto de esa cita. Se ordenará a todas las naciones. Sí. Eso es importante. Miren ahí como dice: se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Hermano, correcto. La gente, y yo oigo esto de adventistas, por supuesto me sorprende la ignorancia que hay concerniente a esto, porque ellos dicen que la persecución solamente va a ser en Estados Unidos. Hermanos queridos, eso no es lo que dice la profeta. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El diablo se llenó de ira contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y en todas partes, el decreto ordenará que el culto a este día domingo será promulgado en todo el mundo. Y entonces la persecución, hermano, va a ser mundial. Sí, es cierto, algunos lugares será más ruda, más fuerte, más estricta que en otros. Indiscutiblemente los lugares más separados, los lugares más inhóspitos, los lugares más retirados del planeta, pues es posible que no tengan persecución, pero esto realmente el pueblo de Dios en todo el mundo va a ser perseguido. Pero no hay que preocuparse por eso, hermano. Ahí está el Salmo 91, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que habita el abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esas son las promesas. Así que no temáis manada pequeña. El Señor, Cristo, está con nosotros. Es triste que mucha gente se expresan solamente de los Estados Unidos, cuando actualmente tenemos países como China, que ha estado matando cristianos en las últimas 2 décadas, ha estado persiguiendo específicamente a los adventistas del séptimo día, que Corea del Norte. O sea,
Hasta en Cuba hubo cierta persecución y la vida ha sido prácticamente, como decimos a los cubanos, un yogur, o sea, una vida amarga, ¿verdad? Por todas las cosas que se han tenido que enfrentar por culpa del comunismo. O sea, hermanos, hay leyes dominicales ya en Europa, hay leyes dominicales que existen y están siendo promulgadas, están siendo enforzadas. Ahora, que este país es el que importa, claro, porque este es el que está en la profecía, este es el que marca el verdadero tiempo o la diferencia entre que ya empezó el fin o que estamos llegando a ese tiempo de fin. Y me refiero, me refiero al aspecto que tiene que ver con las leyes dominicales, ¿verdad? Este es el país que cuenta, que marca al empezar. Ahora, con respecto al contexto de los Estados Unidos. Ok, papá, entonces, tú habías dicho que tenías una cita que quería compartir. Voy a quitar lo que está en pantalla para que tú compartas, para poder ver la cita que tú querías compartir. Sí, tengo varias aquí. A medida que vaya viéndolas, las voy compartiendo. Son citas que nos pueden ayudar a entender un poco lo que estamos hablando. Primeramente, hay que corregir el asunto de la ley dominical, porque no es una ley dominical. Dice la cita: los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes, plural, eso lo agregué yo, para restringir la libertad religiosa. Entonces quiere decir que primeramente hablamos de que son leyes, y ese es el problema de los hermanos, que como ellos esperan una ley, no van a venir a ver, cuando vean esa ley será demasiado tarde. Ahora, si brincamos a esta otra, dice así, que es lo que estamos, bueno, mejor vamos en esta, dice: a medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no puedan rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Ahora, es lo que estábamos hablando para ir explicando un poco más. ¿Cuál es el asunto? Cuando la iglesia rechaza el sábado por el domingo, ahora tiene que venir algo. Porque ahí dice que la iglesia querrá imponer silencio, pero la iglesia sola no puede imponer silencio. Ahora tiene que hacer algo, y esto es lo que tiene que hacer. Y ahí en esta cita dice: el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, bueno, no era esta cita, pero seguimos, y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se hará completado y en los libros del cielo se registrarán apostasía nacional. Bueno, no era esa la que estaba buscando la que decía que la iglesia es la que busca el poder civil. Y esa entonces, bueno, habíamos leído una sí, el viernes pasado con respecto a eso. Ajá, no sé si será esta, cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿es esa o fue otra? Ah, sí, el poder civil, ahí lo dice. El apoyo del poder civil. Sí, ajá. Es esa. O sea, la apostasía nacional que dice aquí, el pueblo de los Estados Unidos, ahora sí me encaja esta cita, ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa será completado y en los libros del cielo se registrarán apostasía nacional. Primeramente se registra la apostasía nacional y luego en otro periodo es que viene la ruina nacional, que no tiene exactamente nada que ver con asunto económico como algunos creen. Y han declarado que este país se va a ir en ruina. La ruina nacional es cuando levantan las leyes para matar, para destruir, para asesinar, para acabar con esos grupos que quedan, sabatistas, como les van a llamar ellos, que son los que quedan, que son los que están provocando ya las plagas o provocando las catástrofes, porque ahí estarán ya para aquel entonces el asunto de las trompetas y demás. Decía una cita anterior que este grupo... que este grupo haría algo contrario a lo que hacen los cristianos. Ok. O sea, hace algo contrario a lo que hace la mayoría de los cristianos. Y por eso es que se levanta esa persecución. Si ustedes notan, renunciar al protestantismo es exactamente renunciar a esos puntos de dar la libertad de expresión, como lo que se vio, por ejemplo, que los príncipes de Alemania le estaban permitiendo a Martín Lutero en su época.
que no era común que alguien se pudiera levantar contra el poder de la iglesia, porque la iglesia siempre iba a oprimir esa voz disidente. Entonces, un momentico para atrás, pon la cita ahí un momentico. Cuando nosotros veamos que este país se levante un día y diga, esto no se puede hacer, como por ejemplo la ley que estábamos hablando el viernes pasado de Donald Trump, que él sacó una orden ejecutiva en contra de los anticristianos, ¿verdad? Esta ley rápidamente será convertida en una ley en contra de los disidentes del cristianismo, los disidentes de la fe o los disidentes de la doctrina, como nosotros lo vemos en el Breckinridge Bill. O sea, es el mismo principio. Queremos complicar tanto que está más sencillo de lo que alguien se pudiera imaginar. Estos temas son de real importancia porque no se han estado analizando desde la perspectiva apropiada con respecto a lo que se viene. Estábamos hablando al principio sobre la apostasía de la iglesia con respecto a que Satanás está orando dentro de ella. Y verdaderamente eso lo vamos a estar viendo simultáneamente a la apostasía que va a venir en este país, donde van a pisotear la ley de Dios. Papá, pon la otra cita un momentico, porque no la llegamos a leer. ¿Cuál fue? Completa. La que le sigue. Esa. Esa. Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿cómo fue que se corrompió? Al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Eso es exactamente lo que está sucediendo dentro de la iglesia adventista del séptimo día. O sea, se están corrompiendo porque se están apartando de la sencillez del evangelio, están persiguiendo a sus propios miembros, los están votando de su propia institución, los están denunciando incluso frente a qué, frente a las autoridades. Fíjense ustedes, aceptando costumbres paganas, ritos paganos, pierde el espíritu de Dios y el poder de Dios. Simultáneamente, así como Satanás va degenerando esa iglesia que debería de estar pura y parada para este tiempo, él empieza a elevar ese protestantismo junto con el poder civil para pisotear la ley de Dios. Pero por eso es importante, mi querido hermano y mi querida hermana, de nosotros mantenernos establecidos en la verdad. Porque mientras Satanás está corrompiendo a diestra y a izquierda y a derecha, mientras él está acabando, tiene que haber un pueblo remanente, porque la profecía se cumple. Él hace guerra contra un remanente, ¿verdad? La semilla, el remanente, la semilla de ella. ¿Alguien había levantado la mano? Sí. Déjame presentar la otra cita. Miren esta cita para que usted vea lo que nos aclara. Mira, vamos a leer. Dice así. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar ritos y costumbres paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y fíjense que estas son las etapas. Primero se corrompe la iglesia apartándose. Y ahora sigue. Y para controlar las conciencias del pueblo, buscó el apoyo del poder secular. Ese es el segundo paso. Y sigue. Claro. El resultado fue el papado, una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo empleaba para promover sus propios fines, especialmente para castigar la herejía, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. El poder religioso debe controlar al gobierno civil de tal manera que la autoridad del Estado también sea empleada por la iglesia para lograr sus propios fines. Y ojo, me voy a detener para decir algo. ¿Por qué no la gente se equivoca cuando dice con Donald Trump viene ley dominical? El problema es que la gente ve a la iglesia junto con Donald Trump en la Casa Blanca, allí bendiciéndolo y estando al lado de él y sirviéndole de consejería. Y de apoyo. Pero eso es de apoyo. La primera parte que está sucediendo es que la iglesia está ahora confabulándose con el Estado, pero todavía lo que hace Donald Trump, él no hace lo que pide la iglesia todavía. Él tiene consentimiento de la iglesia, tiene el apoyo de la iglesia, la bendición de la iglesia, sí, pero tiene que volcarse al revés. Es cuando la iglesia sea quien controle, sea quien mande. Ahí es donde comenzaron las leyes civiles. Y ahora, si sigue la cita, sigue avanzando, dice, cada vez que la iglesia ha obtenido poder secular, lo ha empleado para castigar la disidencia de sus doctrinas. Las iglesias protestantes que han seguido los pasos de Roma al formar alianzas con los poderes mundanos han manifestado un deseo similar de restringir la libertad de conciencia. Y fíjense que un ejemplo de eso tenemos con el 2020, como la iglesia adventista se unió con el sistema de salud y se puso a imponer algo junto con el sistema de salud. La única iglesia. En violación de la conciencia. Así mismo, ¿eh?
Y dice, un ejemplo de esto se da en la prolongada persecución de los disidentes por parte de la Iglesia de Inglaterra durante los siglos XVI y XVII. Miles de ministros conformistas se vieron obligados a huir de sus iglesias y muchos, tanto de pastores como de personas, fueron sometidos a multas, prisión, tortura y martirio. Y sigue la cita. Y ahora dice, fue la apostasía lo que llevó a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Primero tiene que apostatar la iglesia y ya está a punto de complementar esa apostasía, y luego tiene que buscar la ayuda del poder civil. Y ahora dice, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, la bestia. Pablo dijo, allí vendrá la apostasía y el hombre de pecado será revelado. Segundo Tesalonicenses 2:3. Entonces la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Te va diciendo los pasos que van y las etapas que lleva. Es la apostasía la que prepara un camino. No tenemos la imagen de la bestia todavía, pero es la apostasía la que lleva. Y por último, les quería mostrar este otro versículo que también vuelve a redundar sobre leyes dominicales. Dice, el gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Y termino con este comentario que les hago. Por eso es que la ley dominical que la gente habla es la imposición del sábado. Pero el problema está que habrán otras que prepararán tu mente y tu corazón para obedecer las que vienen. Y si te estás preparando para cuando llegue la del sábado, para aquel tiempo, para aquel momento, será demasiado tarde. Porque ya tu mente, y eso lo vimos el ejemplo de 2020, a la gente le dijeron, si no haces esto, vas a perder tu trabajo, vas a perder esto, aquello, lo otro, y la gente estuvo dispuesta a hacer eso por tal de no perder su trabajo, aquello y lo otro. Por lo tanto, nos estamos adaptando a hacer lo que quiere el gobierno o lo que quieren los hombres, para cuando llegue la ley dominical del sábado o domingo, o sea, esa famosa ley que muchos esperan, harás lo mismo, porque no te habrás preparado. ¿Por qué? Porque no has reconocido que ya tenemos ley dominical. La primera base de la ley dominical es adaptar tu mente a que tienes que obedecer, a que los reyes, como te dicen muchos religiosos o muchos líderes, Dios es el que pone y quita rey. Así que si el gobierno dice algo, tenemos que obedecer, porque hay que obedecer al gobierno. Se obedece al gobierno mientras no vayamos por encima de los principios bíblicos. Pero cuando nuestros principios bíblicos o nuestra conciencia tenga que ser pisoteada, entonces no hay obediencia a ningún gobierno, para que sepan. Cecilio, ¿iba a decir algo? Sí, mira, y en esto ustedes me van a ayudar. Miren, hay una secuencia para la instauración de la ley dominical. Número 1, la apostasía. Pregunto, ¿dónde está la apostasía? Bueno, en el llamado pueblo de Dios. Ahora, y nosotros estamos viendo que el mundo cristiano está fomentando, se está viendo una apostasía generalizada. O sea, el mundo, el teatro, las fiestas paganas forman parte ya de la adoración del pueblo de Dios, incluyendo la iglesia adventista. Hace exactamente unos días atrás se celebró el día de Cupido. ¿Sí o no? Sí. 14 de febrero, ¿de quién es el día? Ajá. ¿De quién? Con la flecha y el corazón. ¿Quién? Cupido. ¿Quién es Cupido? Tamuz. ¿Quién es Tamuz? El hijo de Semirami y de Nimrod. Ahora, esa fiesta pagana se ha introducido en la iglesia, y menciono a los adventistas, con el nombre, con el barniz, para cambiar el día del amor y la amistad. Pero hermanos queridos, el día del amor y la amistad es un título, pero el veneno viene en la fiesta. ¿A quién se está dando? ¿En honor a quién se está dando esa fiesta? Eso es un punto. Miren hasta dónde está llegando la apostasía. Eso se celebró el viernes por la noche en muchas iglesias, comida, fiesta, celebración de boda, violación del sábado. Eso se llama apostasía a lo grande. Y nadie dice nada. Nadie dice todo nada. Está bien. Así es. Ahora, número 2. Ahora mismo se están celebrando
reuniones en las iglesias todavía no es generalizado, pero ya se está haciendo y se está permitiendo las iglesias café. Entonces, vengan sin desayunar, vengan al culto, y entonces en medio del culto el café y las donas. Violación de la regla de la salud. Escuchen eso, hermano. Eso se llama ¿qué? Apostasía. La adoración, la música mundana. ¿Ve? Los días de sábado dedicados, el día de este, del otro, del otro y del otro y del otro. Eso se llama apostasía a lo grande. El cambio de las doctrinas, que estaremos pecando hasta el fin del mundo. Apostasía a lo grande, que nunca seremos santos. Apostasía a lo grande, que nunca seremos perfectos. Apostasía a lo grande. Hermanos queridos, nos estamos dando cuenta que ya estamos entrando en la fase de secuencia del fin del mundo. Apostasía nacional. Y esa apostasía, ¿no? Y la iglesia va a buscar su apoyo, ¿dónde? En el gobierno civil. Y eso dará como resultado el hombre de pecado, que fue lo que sucedió con Constantino. La iglesia apostató, entonces la iglesia se unió al Estado, y la unión del Estado con la iglesia provocó ¿qué? El hombre de pecado, el papado, y el papado impuso el domingo como día de descanso. Hermanos, estamos ahora mismo en ese proceso. Por favor, los ojos abiertos, atentos. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de obedecer. Un escrito está. No sigamos más a lo que dicen los hombres. Por ejemplo, el Señor dice, es tiempo de que salgan de las ciudades. Ahora mismo está ocurriendo un fenómeno aquí en Estados Unidos, que es el país de la abundancia, con el asunto de los huevos. Y hermanos queridos, hay escasez de huevos. Entonces, ahora los que están en el campo, que tienen sus gallinitas, no tienen ese problema. Mientras que los otros tienen que pagar una docena de huevos a 10 y 11 dólares. Pero hermanos, esos son warning. Esos son advertencias de que pronto, por la apostasía, en el mundo va a haber una escasez de alimentos. ¿Cómo escapará la gente en las ciudades? Yo estaba viendo este fin de semana cuando fuimos allá a Orlando y a Miami, perdón, y a Tampa. Hermano, el hacinamiento, ya la ciudad de Tampa y de Orlando ya casi están unidas. Mírala cómo ha crecido la explosión demográfica ahí en las Florida Central y en cada ciudad. Hermano, para alimentar a esos miles y millones de bocas cuando la tierra empieza a negar su fruto. Por eso el Señor dice, salgan al campo. Pero los pastores dicen, no le hagan caso a esos locos. Hermano, eso es apostasía, porque quien dice eso es la profeta. Y si hay un siervo de Dios, un predicador serio, que dice, hermano, salgan, por favor, salgan, es porque lo dice la señora White, lo dice la profeta, y Dios se lo reveló. Pero la gente no le hace caso a la profeta, la gente le hace caso a sus predicadores. Por lo tanto, eso se llama apostasía. Y realmente a muchos le va a ocurrir como le sucedió a la ciudad de Jerusalén, donde muchos fueron ¿qué? Destruidos. Pero los fieles, los cristianos fieles, ni uno pereció. Así ha de ocurrir en este tiempo final. Papá, ¿querías decir algo? ¿Puedo presentar otra cita? Antes de seguir. Adelante. Vamos allá. Vamos allá. Miren esta cita. ¿Se ve la pantalla? No, todavía no la vemos. Todavía no se ve. Entonces, fui yo el que no la puse bien. No puedo compartir algo que me pasa. Mira, a ver si tú me ayudas. Léela. Ahora mismo no sé qué estará pasando, pero si tú quieres léela y después los hermanos la pueden buscar. Mira, a ver, ahora sí. Ahí está, ahí la podemos ver. Saliendo. Entonces, miren estas citas, una secuencia. Una cosa es cierta, porque la pregunta es, hay personas que me dicen, hermano, la iglesia ya está en apostasía, ¿cuándo comenzarán apostasía? O si ya está pronto a entrar en apostasía. Bueno, aquí van varias citas que te van a dar una idea de en qué consistirá la apostasía de la iglesia adventista
y en qué estado estamos. Dice así: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Eso comenzó en 1888, donde se empezó a rechazar todo ese tipo de cosas. Correcto. Y ahora sigue el último engaño de Satanás, y esto es otra cita, porque estoy recolectando varias citas para que nos dé esa idea. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado, cita ella. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Así que eso quedó claro. Inclusive, eso está ocurriendo ahora. Después de 1930, al cambiar ellos, inclusive las doctrinas y muchas cosas de la iglesia, de los testimonios que Dios había dado, automáticamente eso se ha cumplido. Ahora, miren esta cita que ya tiene delimitado las etapas. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, número 1. Luego dice, luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Ojo, o sea, los pilares de nuestra posición. Quiere decir que eso se empezó en 1888 y desde entonces lo han venido cambiando, donde ellos alegan que la iglesia ha ido creciendo y aprendiendo y Dios ha revelado cosas nuevas. Así que los fundamentos de la fe, los pilares de la fe, los puntos vitales de nuestra fe que Dios entregó en el tiempo de los pioneros, ya hoy en día ni remotamente casi se observa. Pero ahora sigue diciendo, o sea, primero es debilitar la fe en los testimonios, luego poner escepticismo en los puntos vitales de la fe, y ahora dice, después la duda hacia las sagradas escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Y la duda hacia las sagradas escrituras ya la comenzaron, porque hemos estado hablando en los cultos de los miércoles, como ellos están diciendo que la Biblia tiene errores, que hay que tener cuidado, no hay que ser tan fanático, no hay que coger el asunto tan a pecho, hay que darle suave y hay que ser personas de mente abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Se equivocó la profeta Elena de White al entender que al principio no era Trinidad, pero después entendió que sí era Trinidad. Claro, como se han equivocado otros profetas de la Biblia, así te dicen ellos. Entonces, estamos en el punto de la etapa final, en el punto final de la etapa donde la iglesia complementará su apostasía. Lo que le falta es cambiar el sábado por el domingo. Ahora, y aquí cruzamos para esta otra. Dicen, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Obviamente no puede ser hacia Dios. Y quiero terminar con esta otra, que la gente saca mucho, sobre todo de la iglesia nominal. Y me refiero al liderazgo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Cuál es el punto de este asunto? Y tengo la cita en otro PowerPoint que la buscaré mientras ellos se continúa con el estudio, que ellos se lo aplican a los templos adventistas que tenemos hoy en día. O sea, al sistema, voy a decirlo mejor, al sistema nominacional adventista que existe hoy en día. Ellos lo aplican que esa es la iglesia y el texto dice que parece que caerá, parece que irá en apostasía, parece que desaparece, pero no es a eso. Voy a buscar más adelante, continuamos con el estudio para ver quién es la iglesia a la que ella se está refiriendo ahí. Mire, adelante. Mira, esa cita que acabas de leer, que ahorita no lo mencioné, el ataque contra los testimonios. Es una demostración de la apostasía reinante y campante actualmente en la iglesia adventista. Así mismo es. Esto, sí, yo no sé si ustedes han escuchado que te dicen, no, pero no estudies tanto. No estudies tanto. Y yo digo, óyame, ese mensaje parece que lo dice Satanás. Es Satanás. No estudies la Biblia, no estudies la palabra de Dios, no estudien tanto.
No leas tantos escritos de hermana White, así lo han dicho. No leas tanto sus escritos. Entonces, precisamente dice, sin profecía el pueblo será disipado, y es lo que estamos viendo. La apostasía es campante, se pasea por las personas, los hogares y los templos adventistas. Tristemente, estamos viviendo ese tiempo. Por eso, hermano, el tiempo que estamos viviendo es solemne. Mira esta cita de Yesser, de Joya de los Testimonios. Dice, la cuestión del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará parte. Yo quería entrar ahí porque si hemos estado prestando atención, mientras la iglesia cae en apostasía y ataca al remanente, Satanás trae entonces al mundo también en apostasía para atacar a quién, al remanente. Y esto es interesante porque nosotros vemos que el campo de batalla será luchado en cuestión en base al día de la oración, o sea, domingo versus el sábado, ¿verdad? Y antes de leer las otras dos citas, porque ya vamos a terminar, vamos a leer 4 citas más y tenemos que parar el estudio hoy. Y solamente me dejan leer la cita de la iglesia que iba a presentar para terminar la idea. Eso está muy importante. Sí, léela. ¿La leo? Bien. Bueno, déjame compartir la cita para terminar. ¿Quién es la iglesia que ella se estaba refiriendo? Aquí usted tiene la cita en pantalla. Dice, existirá un momento en que la iglesia institucional no existirá. Únicamente quedará una iglesia sin paredes, ligada entre sí por el amor a Cristo. Los edificios que representan nuestras instituciones y los templos serán cerrados. Sin embargo, ¿dónde estarán los santos en ese momento? Vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados. Eso estaba en la historia de la redención. ¿Y por qué les digo esto? Porque ella se refiere, cuando dice cerrados, se está refiriendo, no va a estar cerrados los gobiernos, porque ellos van a buscar el apoyo de los gobiernos. Estarán cerrados para el pueblo de Dios. A la iglesia que ella se refiere es a la iglesia que está basada en los principios que se establecieron desde el inicio de la iglesia. Y esta cita de Elena de White, resulta que el Centro White la quitó, y por eso muchos la van a buscar en internet y no la van a encontrar. ¿Y cómo respondió el Centro White, el centro de investigación, a este asunto, a esta cita en específico? Dice así, se lo pongo en pantalla. El texto titulado Una iglesia sin paredes es una forma sutil de promover el congregacionalismo típico de los movimientos independientes y de sugerir, sin decir explícitamente, que este tiempo ya ha llegado. Sin embargo, la cita del libro La historia de la redención fue originalmente publicada en Primeros Escritos, página 282, donde aparece bajo el subtítulo El tiempo de angustia. Y después de la terminación del tercer mensaje, lo siento, pero no creemos que la predicación de los 3 mensajes angélicos ya esté concluida, ni que ya estemos en el tiempo de angustia. Por lo tanto, el texto referido es descontextualizado. Boy. Quiere decir que sacaron esas citas de los escritos de Elena de White. Apostasía Directamente. Y las sacaron. Por lo tanto, la iglesia de Dios es una iglesia sin paredes que se basa en el amor a Cristo y en la obediencia a su palabra, exactamente como está. No es otra cosa. Yo quiero decir, el evangelio va a terminar, y esta cita que la tengo en la memoria, que está en Servicio Cristiano. Mira, el evangelio va a terminar como comenzó, en las casas de los hermanos. La iglesia del primer siglo alcanzó el mundo entero conocido de aquel entonces, con las iglesias que funcionaban ¿dónde? En las casas. En las casas de los primeros cristianos. La iglesia en la casa de fulano, la iglesia en la casa de ciclano. Ahora, y Pablo iba. Ahora escuchen esto. Dice la cita esta del Servicio Cristiano, que yo creo que es la página 62. Dice, vi pequeños grupos que se reunían en los valles, las montañas, en los campos
y en las ciudades. Y la tierra fue iluminada con la gloria del poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, las iglesias con las congregaciones nunca fue el plan de Dios. Esas grandes congregaciones, no. Eso se copió de Roma. 200, 300, 400 personas reunidas ahí y uno solo hablando. Cuando en los grupos pequeños todo el mundo que participa. Comparte. Imagínense una iglesia de 200 miembros que tenga 20 grupos de a 10. ¿Cuántos son? Son 20 grupos. 20 grupos a 10. 20 grupos de a 10. Entonces, ahora son 20 grupos esparcidos por diferentes lugares, a 200 personas reunidas en un mismo local. Entonces, ahora la iglesia sin paredes es los fieles, la iglesia que dice Pablo, columna, apoyo y baluarte de la verdad, los que defienden la verdad, los que exaltan la verdad, los que obedecen los mandamientos, los que guardan el espíritu de profecía o creen en el espíritu de profecía y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia sin paredes. Esa es la iglesia que no caerá. Esa es la iglesia que permanecerá y recibirá a Cristo venir en gloria y majestad. Mira, hay que especificar tres cosas. Número uno, aquellos que están predicando, que son algunos, de que el mensaje de los tres ángeles ya se terminó de predicar, obviamente están en apostasía, porque estamos en plena predicación del mensaje del tercer ángel y aún no se ha terminado la obra. Y el Espíritu Santo viene para completarlo. Completamente. En segundo, ellos están, o sea, la página web, el State de Ellen G. White le está tirando a esos que están predicando que el mensaje se ha terminado, pero ellos están equivocados en algo. Ellos dicen de que está descontextualizada porque no estamos en ese momento. Sí estamos en el momento. Dice que la hermana White, ella dice, ¿qué fue lo que ella vio? Que los santos se estaban reuniendo en pequeños grupos aquí y allá. ¿Con qué propósito? Con alcanzar a otros. Si se lee el contexto, en la cita original de la historia de la redención se ve claramente el mismo principio de la iglesia primitiva. Y tercero, si ustedes han notado, no se puede hablar del tema las leyes dominicales sin hablar primeramente de la apostasía de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que hay una cuestión y la cuestión es el sábado, es la lucha. Hoy se está pisoteando el sábado. ¿Por qué? Porque mañana se va a eliminar. Por eso es que Satanás va trabajando lentamente. ¿Cómo es que él estaba trabajando? Primeramente pisoteamos el sábado, lo reemplazamos con el día del pastor, el día de San Valentín, el día de esto, el día de lo otro, para que entonces el día de mañana, cuando el poder civil diga, ¿sabes qué? Hay que guardar el domingo. La gente va a decir, bueno, no nos ha afectado a nosotros cambiar nuestra forma de ser en los sábados, más bien hemos sido bendecidos, mira nuestros templos, mira nuestros edificios. Tenemos que proteger las cosas que Dios nos ha entregado y eso nosotros sabemos que viene. Ahora, hay pastores adventistas que están diciendo que al Señor se puede adorar en cualquier día. Sí. Y eso es poniendo ya la semilla del mal. O sea, poniendo ya en la mente de las personas que si hay que adorar en domingo, no importa, a Dios se adora en cualquier día. Exactamente. Vamos a terminar leyendo estas 4 citas. Voy a presentar 2 por acá y entonces regresamos al slide para terminar ya con el estudio, porque tenemos que, desgraciadamente hoy tenemos que terminar el estudio temprano. Pero miren, esta cita se encuentra en Primeros Escritos, página 240, que por cierto está en el contexto de la cita que estaba leyendo papá, que el Ellen G. White State hace la conexión. Miren el contexto verdadero de esta iglesia sin pared. Dice, entonces descendió sobre estos grupos. ¿Cuáles grupos? Los santos que ella vio, ¿verdad? Que ella vio que estaban los grupos pequeños reunidos en diferentes lugares. Disculpen, se me cayó una de las luces. Entonces, sigue diciendo, entonces descendió sobre estos grupos una luz gloriosa para iluminar a todos los que quisiesen recibir. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos. ¿Cuál es la reacción que está teniendo hoy la iglesia con respecto al conocimiento de la personalidad de Dios, quien es el Padre, y de Cristo, quien es el Hijo?
es esto mismo. No, eso es para extraviarte, te está desconcentrando, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en pleno cumplimiento de lo que estábamos leyendo hasta aquí. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que va a empezar a suceder? O seguramente ya ha empezado a suceder, lo que todavía no a un punto altamente enfatizado. La luz se alejó de ellos y quedaron en qué cosa? En tinieblas. Eso es lo que va a suceder con la iglesia nominal, con los cristianos nominales, con los adventistas nominales. Toda esa luz que ellos han tenido, que uno diría, uno decía, wow, pero mira estos predicadores, pero ¿qué les pasó? Hermanos, estamos aquí, estamos por empezar a ver esto claramente. ¿Ven? Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaron gozosamente el aumento de la preciosa luz que se derramó sobre ellos. Sus rostros resplandecían de santo gozo mientras su mirada se dirigía hacia Jesús con intenso interés y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel. ¿Cuál mensaje? El mensaje del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Mientras lanzaban este grito, vi que los que estaban en la oscuridad los empujaban con el costado, o sea, la hacían así, y con el hombro. Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los confinaban y se separaron de aquellos grupos. Quedaron aún mucho más que solos. Ese es el proceso del verdadero zarandeo. Mientras hacían esto, hombres pertenecientes a los diferentes grupos y reverenciados por ellos pasaron por allí, algunos con palabras agradables y otros con miradas airadas y gestos amenazadores, y ataron las cuerdas que se estaban debilitando. O sea, no querían, esos predicadores, esos ministros, no querían que estos aprendieran la luz, no querían que ellos fueran libres, los estaban, ¿qué cosa? Los estaban amarrando. Estos hombres decían constantemente, Dios está con nosotros, estamos en la luz, tenemos la verdad, que es lo que estaba haciendo el Ellen G. White en contra de la cita que habla sobre una iglesia sin paredes, sobre el grupo de santos reuniéndose en grupos pequeños. Lo mismo, nosotros tenemos la luz, Dios está con nosotros. Toda esa gente son qué cosas, conspiracionistas, están tratando de qué, de enfatizar algo que no es, ¿ves? Descontextualizando un texto. No, dice, pregunté quiénes eran estos hombres, dice la hermana White, y me dijeron que eran ministros y dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros lo recibieran. Este es el problema de la iglesia, que si no estamos viéndolo, pues estamos a punto de empezar a ver. Están votando a las personas de la iglesia que se están levantando con una voz disidente, con una voz que va en contra, ¿verdad? Ok, ahora, la otra cita en el contexto de lo que estábamos leyendo, y la hemos leído antes, no lo vamos a leer completamente, pero es la misma hermana White, ¿verdad? Esto está en la Review Herald, volumen 3, páginas 69 al 70. Ella claramente dice, y tú, Capernaum, y ella añade, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres exaltado hasta el cielo, en punto de privilegio, serás derribado al infierno. ¿A quién se está refiriendo ella? ¿Al pueblo remanente? No, aquí obviamente se está refiriendo a lo que es como, por así decir, la corporación. Lo mismo que sucedió en el tiempo de los fariseos. Esa iglesia, esa sinagoga que tan poderosa se consideraba, terminó siendo derribada. Ahora, esta derriba, a ver, ¿cómo digo esto? A ver, cuando nosotros vemos que es derribada, está en el contexto de lo que vamos a leer ahora para terminar aquí en el estudio, en el PowerPoint. Cuando la hermana White vio que la situación de leyes humanas, en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama, no solamente está participando el pueblo protestante y está participando el gobierno, también estará participando el liderazgo de la iglesia. Dice, cuando esta sustitución sea universal, eso incluye a todo aquel que no está con la verdad al 100%, como los ministros que evitaban que los otros vieran la verdad. Dios, qué cosa, se va a revelar. Y ahí vemos entonces plenamente el mensaje de la verdad, de la ley de Dios, el carácter de Dios, etcétera, etcétera. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Empezaremos a ver juicios. Y en la última cita, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Porque ellos no rendirán
pleitesía al papado, honrando el domingo la institución de este poder anticristiano. Si Satanás logra afectar la obra desde el corazón, si Satanás logra remover las voces disidentes dentro de la iglesia adventista del séptimo día, si Satanás logra que la iglesia pisotee el sábado, si Satanás logra que la iglesia pisotee la ley de Dios, si Satanás logra que el poder civil vaya a favor de los poderes religiosos, si Satanás logra que el protestantismo se entregue al papismo, hermanos, el pueblo remanente, los adventistas del séptimo día, tendrán que luchar la batalla, tendrán que luchar esta guerra. ¿Cuál es esta guerra? La primera cita que está arriba. La cuestión del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final. O sea, por eso es que hay que estar establecidos en la verdad. Por eso es que es importante estudiar estos temas de la ley dominical. No solamente que si Donald Trump está firmando esto, está firmando lo otro. Hermanos, concéntrense en la preparación. Conozco un montón de adventistas que se ponen a hablar de Daniel 12, que se ponen a hablar de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. No están preparados. No lo estoy diciendo yo, sus frutos lo están diciendo, porque no están entrando en el verdadero problema de la situación que se está viniendo frente al pueblo. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a conocer el sello? ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a recibir? Es necesario nosotros estudiar estas cosas. Así que bueno, continuaremos esta línea de estudio de aquí a 2 semanas, porque el próximo viernes estaremos en la campaña Es Tiempo de Conocer a Dios, ¿verdad? La primera campaña acá de 2025 que será en Carolina del Norte con el pastor Ingo Sorke, y esperamos que sea de gran bendición, y una vez que pasemos este tiempo la campaña regresaremos con esta línea de estudios, pero esperamos que hayan sido de bendición estas horas que hemos tenido con esta serie, más o menos no solamente hablando de leyes dominicales, sino tratando de indagar un poco más en los aspectos que encontramos en los testimonios, ya que Satanás quiere evitar que la iglesia tenga confianza en los testimonios que fueron entregados, ¿verdad? Y es necesario entender estas verdades. Así que gracias a todos por estar, gracias Padre por compartir esas citas extras. Estaremos orando y pedimos sus oraciones para que esta campaña sea de gran bendición. Y pues bueno, estamos muy emocionados por ver los eventos y cómo las cosas van avanzando a pasos gigantescos hacia lo que es las leyes dominicales, porque son diferentes, que vamos a estar viendo en un futuro no muy lejano. Así que un saludo especial para todos. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Bueno, Pastor Cecilio. Sí. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por el espíritu de profecía. Usaste a la profeta para amonestarnos, para alentarnos, para guiarnos, para señalarnos los sucesos que ya están ocurriendo y los que van a ocurrir en breve tiempo. Ayúdanos para obedecer tu palabra, para obedecer el espíritu de profecía, y ayúdanos a prepararnos ahora en este tiempo de paz y prosperidad para los eventos finales. Pronto vendrá el último acto del drama, la lucha final entre el sábado y el domingo, entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Te ruego, Padre, que todos los que se conecten y escuchen este estudio en esta noche y muchos más podamos formar parte de ese remanente que ha de levantar en alto el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a permanecer del lado de la verdad, de la justicia, aunque tengamos que ofrendar nuestras vidas. Sosténnos y danos a todos un sábado feliz. Bendícenos a todos y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, saludos, que Dios los bendiga. Maranata. Maranata. Maranata, hermanos. Saludos a todos. Maranata.